Y lo que yo creo que está ocurriendo con este nuevo convenio colectivo es que la agencia libre, es decir, el jugador que acaba contrato y decide me voy a reunir con 5 franquicias para ver quién me da el contrato máximo, ya no existe. O sea, eso ya no existe. Ahora mismo lo que se está viendo es que si alguien quiere cambiar de equipo, da igual si tiene contrato o no, normalmente lo suele tener, y fuerza el traspaso o juega su mano para acabar en el lugar donde quiere o cambiar de aire sin más. Y eso es un poco lo que condiciona la construcción de los equipos, porque ya no es salgo al mercado y veo a ver qué me encuentro como si fuese una frutería. Ahora lo que tienes que hacer es ir llamando puerta a puerta a ver cuánto te piden por cada jugador de los que tienes disponibles, y eso cambia completamente todo tipo de construcción. Hace que, por diferentes reglas salariales, tengas que ser mucho más austero en la concentración de tu talento. Y hay veces, como bien planteabas, que tienes que gastarte un dinero que probablemente no lo merezca. Hoy en Unobi 35 millones de dólares anuales, que probablemente en un contexto más de menor inflación salarial en la NBA te podías plantar con 20, 22 millones, pero ahora las cifras han cambiado tanto que eso ya es una realidad. Nos reíamos mucho durante los últimos años del contrato de Tobias Harris, pero claro, si los Sixers no hubiesen renovado a Tobias Harris, lo hubiesen perdido, y habrían perdido también la posibilidad de renovar a Jimmy Butler, porque tampoco estaba seguro que extendiese con ellos. Por tanto, te quedabas como, has hecho todo un movimiento gigantesco para acabar en el mismo punto. Y en lo que quería llegar con todo esto es, claro, ahora mismo estamos viendo un montón de diferentes modelos de construcción alrededor de plantillas de dos grandes estrellas. Tienes a los Celtics, los Phoenix Suns, porque no voy a contar aquí a Bradley Beal, y a los Ángeles Lakers, que se construyen alrededor de aleros. Dos exteriores muy potentes, dos clásicos forwards que se van alternando en un sistema que más o menos funciona. Pero claro, ahí precisas de un base organizador. Por ejemplo, los Mavs son otro caso, que se organizan alrededor de bases, de guards, como son Luka y Kyrie. Tienen poca presencia interior y necesitas mucha más fuerza en defensa. Y luego tienes casos tan diferentes como son los Lakers, los Wolves o los Nuggets, que tienen un interior y un base o un escolta. Claro, ahí dependes de un quinteto equilibrado. ¿Qué tipo de formato, Nacho, crees ahora mismo que es el que mejor funciona en base a parejas a la hora de ganar la NBA? Porque es muy complicado, en un hipotético caso perfecto en el que tienes la posibilidad de elegir cómo construir tu equipo, dar con la tecla. Es muy complicado, ¿no? Y al final creo que el verdadero techo de un proyecto lo marcan tus estrellas, ¿no? Que tus estrellas sean las más diferenciales, que luego evidentemente las tienes que rodear, pero todo empieza con las estrellas. Sí que yo, por ejemplo, ahora sí que ya más divido en la NBA desde hace ya unos años, ¿no? Lo que hablamos siempre de que las posiciones ya es una cosa muy relativa en la NBA, que tú lo que tienes en cancha es un rol, que eso pasa también en el baloncesto de Europa, pero sí que en el baloncesto europeo creo que siguen todavía, en baloncesto FIBA sí que sigue más definido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el tener esas alternativas, pero en Estados Unidos sí que creo que ha evolucionado mucho más al tema de los roles, ¿no? Y al final yo creo que la forma más, o yo al menos los jugadores sí que los divido en manejadores, aleros y grandes, porque al final es cierto que dices, bueno, Devin Booker llegó como un 2 a la NBA, en teoría era un tirador, pero ha evolucionado a todo menos un tirador. Obviamente es un jugador que acumula un gran volumen de tiro, pero se ha convertido en una especie de falso base para los Phoenix Suns, que evidentemente es un jugador anotador que amasa muchísima pelota, ¿no? Entonces, claro, también si le metes un base, le estás quitando la pelota de las manos a tu estrella, ¿no? Entonces, creo que es un punto donde tienes que encontrar equilibrio y que en función del rival que tengas enfrente, pues a lo mejor en algunos momentos te va a interesar más poner a Booker en el 1 o ponerle más en el 2 con un base pasador al lado. Creo que va dependiendo un poco, pero yo te diría, para mí, sabiendo que el proyecto tiene que empezar con, oye, ¿quiénes son mis estrellas? Las defino y empiezo a construir alrededor de ellas. Yo partiría de la fórmula de dos manejadores como tiene Dallas, en el sentido de Luka y Kyrie, que eso obviamente es lo ideal, ¿no? Sí. Es muy fácil decirlo, sí, con Luka y con Kyrie monte un equipo ganador, pero sí que es cierto que ahora mismo los jugadores que más diferencias marcan son las estrellas manejadoras de tamaño. Otro ejemplo ahí, por ejemplo, es LeBron James. Y luego, si no, te diría de la fórmula de un manejador con un interior súper diferencial, ¿no? Que ahora mismo en la NBA tenemos pues los típicos postes de bloquear, continuar, finalizar por encima del aro y defender, donde encaja, por ejemplo, Derek Lively, o donde hemos tenido incluso a un jugador como Dwight Howard, sobre todo cuando se reconvierte ya en su etapa de especialista. Sí.
tenemos diferentes tipos. Bueno, es que sin ir más lejos, este año tienes a Sacramento haciéndolo muy bien con Fox y con Sabonis, que son dos jugadores muy diferentes. Claro, ¿qué ocurre? Que sí que veo que en el puesto de pivot ha evolucionado bastante a que ahí sí que es tienes que hacer una serie de cosas para estar en la NBA si eres un poste, ¿no? Yo creo que son 3 en concreto. Defender, pasar y tirar. Tienes que hacer 2 de esas 3 a un gran nivel para poder tener muchos minutos en cancha y ya serás un especialista o una estrella. Pero realmente creo que el puesto de pívot es donde menos estrellas encontramos hoy en día en la NBA y que diferenciales del nivel más alto tenemos a Jokic, que es un espécimen completamente único en la historia del baloncesto. No vas a encontrar un tío así nunca, vaya. Pero es que luego, ¿qué tienes? Adebayo, Anthony Davis, me estaré dejando algunos seguro, pero Sabonis, no tienes tampoco muchísimos mega pivots en la NBA. Porzingis, que es un perfil muy diferente, entonces creo que esa es la fórmula un poquito más complicada de replicar, ¿no? La de tener un manejador súper diferencial y un pivot diferencial. Por eso, si yo pudiese, me iría antes a la fórmula de 2 super manejadores antes que a cualquier otro. Me gusta mucho lo que has planteado del tema de los roles, porque es lo que marca la diferencia. Porque, claro, tú puedes decir, vale, tengo 2 bases, pues ¿cómo voy a jugar yo a baloncesto con 2 bases? Bueno, porque a cada uno le tienes que dar un rol diferente, tienes que ponerle una posición distinta del campo que haga funciones diferentes. Cuando llegó Kyrie a los Mavericks, mucha gente decía, van a necesitar tropecientos mil balones para jugar a baloncesto entre Luka y Kyrie. Bueno, no. Porque ahí lo que ya se vio de hecho en los primeros partidos es que Irving llegaba un poco como esa continuación de lo que habíamos visto por flashes en los Brooklyn Nets, es decir, un Kyrie mucho más ejecutor, mucho más preciso, con rol muy definido y al mismo tiempo adecuado a sus necesidades, sin ese aura de resolutor, esa bestia del 1 contra 1, que ahora, por ejemplo, en los Mavericks solo sale cuando es necesario, y ese es el punto fundamental. Luka, en hipotéticas circunstancias, es el 1, y en un 1,5 está Kyrie Irving, y la asunción de esos roles es fundamental, porque esto mismo te lo llevo al caso de los Boston Celtics. Si te acuerdas, durante la primera época de Jason Tatum y Jaylen Brown, era un turnismo muy bestia entre los dos, donde veías que atacaba una vez Tatum, atacaba la otra Jaylen Brown, y pasaba sistemáticamente lo mismo durante todo el rato y no había una identidad colectiva, hasta el momento en el que llega Ime Udoka y dice, vale, Jason Tatum es nuestro mejor jugador, tiene que aprender a crear el juego, pero quien tiene que estar en un segundo escalón no muy distanciado y con un rol más de es tu Robin, por decirlo de alguna manera, ahí es cuando los Celtics empiezan a crecer, cuando ya tienen una estructura definida, no esperando que los dos se conviertan en el siguiente LeBron James, sino sabiendo bien qué es lo que tiene que hacer cada uno y hasta dónde llega su límite de responsabilidad. Ese es, yo creo, el punto diferencial a la hora de construir plantillas, porque, por ejemplo, tienes a los Clippers, que tienen a Kawhi y a Paul George, que han pasado los años y todavía estamos esperando que alguno de los dos haga algo. Más allá de las lesiones de Kawhi Leonard, a Paul George todavía lo estoy esperando. Estamos esperando que puedan jugar juntos en playoffs, que eso ya sería un paso fantástico para la franquicia. Claro, pero por ejemplo, que muchas veces hablamos del encaje. Zion Williamson y Brandon Ingram no encajan. No encajan y son jugadores magníficos y los coges por separado y da gusto verlos, pero cuando están juntos no terminan de casar por eso mismo, porque son tan distintos que no simplemente vale con tener 2 estrellas y ya está, tienen que ser muy complementarias, e incluso siendo complementarias, digamos, sobre el papel, es decir, una hace algo que le viene bien al otro, tienen también que casar en términos de química, y Kyrie y Luka, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, han encajado a la perfección, a nivel de egos, a nivel de forma de ser. Sí. Es que, claro, luego está el punto de que es lo que tú decías, y creo que el ejemplo muy bueno son los Jays o George y Kawhi, ¿no? Creo que es muy interesante y muy positivo para tu equipo que luego las estrellas se alimenten entre ellas, lo que tú decías de ese turnismo. En Boston, por ejemplo, creo que buscaban esa figura de Jrue Holiday para, pues sí, porque Marcus Smart a nivel defensivo, de liderazgo, nadie lo duda, pero te faltaba una figura que le diese más sentido al ataque, ¿no? Que pudiese hacer un poquito de conector, y estamos viendo a un Jrue Holiday que hay muchos partidos en los que tira poco, ¿no? Pero porque tú ya tienes a los jugadores que van a tirar, necesitas un jugador con cabeza que conecte al equipo, pero por otro lado no es lo ideal
que necesites realizar un gran traspaso con la inversión de salario y de activos que conlleva para que tus dos estrellas puedan funcionar mejor entre sí. Por supuesto, si ganas el anillo, todo esto que estoy diciendo se queda completamente, sí, claro. completamente invalidado. Pero sí que es cierto que lo hemos visto, por ejemplo, con LeBron y con Davis, ¿no? Que son dos jugadores que se hacen mejores entre ellos y hacen mejores al equipo, y que de hecho yo te diría que he echado incluso de menos en los últimos años que jueguen más entre ellos, que el equipo se base mucho más en lo que generan entre ellos dos. Luka y Kyrie, otro ejemplo de lo bien que han conectado. Dallas este año se ha puesto a jugar más rápido también, creo que para favorecer a Kyrie, y eso luego le ha venido muy bien en general al equipo. Pero tenemos otro ejemplo de una pareja que pensábamos que iba a ser perfecta, pero que luego no lo fue, porque cuando Dallas Mavericks hace el traspaso por Kristaps Porzingis, la reacción general de toda la comunidad NBA fue: bueno, ya está, cierren la NBA los próximos 10 años, tienen ya quién es su gran favorito. Y luego ellos mismos, sobre todo Porzingis alguna vez cuando lo ha contado en entrevistas, se ha visto claramente que no era una cuestión de mal rollo entre ellos. Creo que sí que Carlisle tampoco conocemos exactamente lo que pasó por dentro, pero a lo mejor no supo encontrar la manera de hacerles funcionar. Pero es que luego, aunque a nosotros de fuera digamos, ¡buah, esta pareja lo va a reventar!, luego hay que ver lo que tú decías, ¿no? Cómo se comportan en cancha, cómo se llevan, cómo se entienden, la química, los espacios, cómo trabajan entre ellos. Cómo gestionan el error del otro, porque tú puedes cometer un error y decir, bueno, me da igual, y que veas a tu compañero, me invento, Kristaps Porzingis jugando al poste bajo y decir, ¿qué hace este? Y que eso te reviente por dentro. Sí, que es un poco lo que pasó con Dallas. Sí, yo creo que, por ejemplo, Dallas ahora mismo sí que tiene una filosofía en concreto de para adelante, y sabemos que es un equipo que tiene que tirar, ¿no? Y que Derrick Jones Jr. lleva un 0 de 4 en triples, no pasa nada, que la siguiente le voy a volver a dar la pelota. Entonces, pues son muchas cuestiones, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que lo que más te interesa al final como